Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Buenos días, iglesia. Vamos a adorar el nombre del Señor. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos.
digno de toda gloria y de toda honra, Señor Jesús. Digno de suprema alabanza, digno de adoración, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy te adoramos, hoy te glorificamos, hoy te adoramos, Señor Jesús. Que tu gloria venga, Señor Jesús. La Biblia dice que debemos ir a Él todos los que estamos trabajados y cargados, porque Él nos hace descansar. Si hoy tú estás trabajado y cargado, cansado, ven a Él. Dame de beber agua viva, yo anhelo. Sacia mi sed, tu palabra es mi alimento. Ven y inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria derrama como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme, llena cada parte de mi ser. Hoy mi corazón te quiere ver.
Es tu gloria la que buscamos hoy, Señor Jesús. Tu gloria venga aquí. Dile al Señor. Tu gloria venga aquí. Eleva tu voz al cielo, iglesia. Tu gloria venga aquí. Que el sediento beba hoy. Tu gloria venga aquí. Aleluya, gloria. Tu gloria venga aquí. Fluye como un río. Tu gloria venga Aquí. que el sediento beba. Tu gloria venga Aquí. Dile al Señor. tu gloria venga aquí. Venga aquí. El sediento beba agua viva tu llena cada parte de mi ser. Te quiere ver, te amo, ven llena este lugar. Con pasión venimos A clamar, desesperados por tu palpita. Te amamos, te amamos. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecirle. Si usted no vino la semana pasada, pues le animo a que pueda ver en YouTube. Tenemos nuestros canales de YouTube para que pueda usted pues saber de lo que le estoy hablando. Hoy quiero hablar acerca de Jesús transforma la iglesia. Cuando Él llega, Él no solo transforma nuestra vida, sino también transforma nuestra iglesia, nuestra forma de adorar, nuestra forma de ser. Desde el inicio, el hombre buscaba formas de poder adorarle al Señor. Levantaba piedras para que ahí sea un lugar santo y ahí adorar. Levantaba, no sé, ponía alguna señal. Jacob, cuando huía de Esaú, en el lugar donde tuvo el sueño de que había una escalera donde subían y bajaban ángeles, él se levantó y levantó ahí un montón de piedras y dijo: este es un lugar santo. Y cuando volvió a pasar por ahí, pues por ahí hizo un sacrificio y adoró al Señor. Siempre hemos tenido esa inquietud de adorar, de tener un lugar especial donde adorar, donde bendecir el nombre del Señor. Allá en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, capítulo 30 al 40, usted debe leer en su casa, porque hoy no está mucho, pero como usted lee la Biblia constantemente, entonces usted sabe lo que le voy a hablar ahora. Éxodo capítulo 35 al 40, vemos la necesidad del pueblo de Dios de tener un lugar para adorar. Entonces, como ellos querían tener un lugar para adorar, Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo ellos podrían levantar un lugar para adorar. Y como ellos eran
como dicen, judíos errantes. Ellos andaban por todos lados, no llegaban todavía a la tierra prometida. Dios les da las instrucciones para que formen un tabernáculo. Este tabernáculo era un lugar, era todo desarmable, todo, absolutamente todo desarmable. Estaba hecho con ofrendas de todos la gente del pueblo de Israel. Dice, si ustedes leen, dice la Biblia que la gente dio tanto, pero dio tanto y en abundancia, que Moisés tuvo que decir, basta, ya no den más, porque lo que se va a desperdiciar. Entonces dieron, yo no sé de dónde sacaron, pero en pleno desierto sacaban madera de acacia. Bueno, sí sé de dónde sacaron el oro, porque como cuando salieron de Egipto, salieron saqueando todo el oro, entonces entregaron mucho oro, entregaron bronce, piedras preciosas. Era una belleza el tabernáculo de Dios. También las telas, porque como ellos no podían construir con paredes, porque andaban por todo el desierto caminando, y el tabernáculo debía ir con ellos, entonces ellos hicieron una suerte de iglesia armable, ¿sí? A donde ellos iban, entonces ellos armaban primero, veían un lugar y armaban primerito pues el tabernáculo. Y este tabernáculo era algo más o menos así, no más o menos, antes por favor, así era. Dios le da a Moisés las medidas que debía hacerlo, los pilares, cuántos pilares debían hacerse. 20 pilares dice la Biblia de cada lado. Pues tenía todas estas cosas, eran hechas en plata, bronce por aquí, y aquí era el lugar donde todo esto era de bronce, y aquí era el lugar donde ellos pues presentaban sus sacrificios. Pero este templo donde adoraban, este lugar se llamaba el atrio, hasta donde por esta puerta podían entrar todos y presentar el sacrificio, es decir, debían llevar a un animal perfecto para que sea sacrificado por los sacerdotes que eran solo levitas. Y aquí era donde le sacrificaban y regaban la sangre. Los sacerdotes entraban, se purificaban, se lavaban las manos y los pies y podían entrar entonces al lugar santo. Y en ese lugar santo ellos entraban y lo primero que miraban a su izquierda era un candelabro. Luego a su derecha una mesa con panes, los panes de la preposición. Luego tenían el incensario. Y luego una cortina donde estaba listo para pasar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios. Así era como ellos adoraban. No, nadie podía pasar. La gente común y corriente como nosotros, solo llegábamos hasta aquí. El sacerdote, entregábamos nuestro sacrificio y el sacerdote era el que debía llevar todo, hacerlo todo hasta adentro. Mientras tanto, usted y yo debíamos estar afuera esperando a que nuestro sacrificio haya sido acepto. Así era como se adoraba. Yo me imaginaba y decía, qué feo que debe haber sido, porque tal vez yo hubiera querido adorarle al Señor y exaltar su nombre, pero no puedes. Primero, no eres levita. Solo los levitas podían hacerlo. Segundo, no puedes entrar a un lugar a adorar porque no eres levita. No estás santificado para hacerlo. Y entonces así era como ellos adoraban. Y luego poco a poco, con el pasar de los tiempos, ya ni siquiera, había gente que ni siquiera ya podía llegar a adorar, porque se hizo tan caro poder adorar al Señor. Debías tener tu animal perfecto. Y entonces los sacerdotes empezaron
a decir, a ver, la gente necesita animales. Criemos nuestros propios animales nosotros, en nuestros establos, en nuestros graneros. Y cuando la gente venga y traiga su becerro, traiga su tórtola para sacrificar, nosotros le decimos no vale. Porque ¿quién debe ver si está bueno o está malo el sacrificio? El sacerdote. Nosotros le decimos no vale. Si quieres presentar sacrificio, compra de nuestros animales. Entonces, la gente muchas veces criaba su animal y lo llevaba al lugar al tabernáculo para que sea sacrificado. Iba donde el sacerdote y el sacerdote le decía, ay, no vale este animal, no vale este sacrificio, no vamos a usarlo. ¿Por qué? Porque la pata está quebrada. Pero no, si yo le traje, no, la pata está quebrada, esto no vale. Entonces, la persona, ¿qué debía hacer? Ay, ya he llegado de tan lejos. Y el único lugar para adorar era aquí. Nadie podía presentar sacrificio en otro lado. Solo en el lugar donde estaba el tabernáculo, donde estaba sentado el tabernáculo. Y después con el tiempo hicieron el templo, pero solo ahí era el lugar para adorar, en ningún otro lado más. Entonces la gente que, si no tenías mucho dinero, si estabas endeudado, si tenías a alguien enfermo en tu casa y estabas muy gastado, muy gastada, y resulta que una vez al año tenías la oportunidad de ir a presentar sacrificio, pero no tenías dinero, entonces no presentabas. La adoración a Dios se limitaba a cuánto dinero tenías para poder llegar y presentar un sacrificio. Así era. No importa cuánta devoción puedas tener, no podías entrar a la presencia de Dios. Solo los levitas podían hacerlo. Cada una de las partes que están aquí no fueron invento de Moisés. Fue revelación de Dios a Moisés. Y cada una de ellas nos muestra el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio que Jesucristo debía venir a pagar para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de su gracia. Una sola puerta para entrar al tabernáculo, como dice la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una sola puerta. El altar de bronce es el sacrificio hecho en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Jesucristo se expuso por nosotros una sola vez en la cruz y para siempre, y su sangre preciosa nos lavó. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz y pedimos perdón por nuestros pecados, entonces somos lavados y ya hemos aceptado el sacrificio. Luego está el altar de bronce donde se purifica, el bautismo en agua. Eso es lo que simboliza el altar el lavacro de bronce. Juan 3:5, si usted quiere ir anotando, porque no voy a leer estos textos. El bautismo en agua, porque nadie puede entrar ante su... Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el sacerdote se lavaba. Y si usted lee en Éxodo, se da cuenta que Dios le dice a Moisés, dile al sacerdote que siempre lo haga. Debe lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Debe hacerlo, porque si no morirá. Y yo creo que los levitas no querían probar a ver si es que se morían o no. Ellos mejor se lavaban las manos y los pies y ya. Y ahí está el símbolo del
del bautismo. Por eso nosotros también nos bautizamos aceptando públicamente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Al entrar a la puerta, ya al lugar santo, vemos las cortinas, una sola puerta otra vez. El único que hizo, que murió en la cruz del Calvario fue Cristo, y Él es la única puerta de salvación que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces entra por una sola puerta al lugar santísimo, y lo primero que encuentra ahí, como les había dicho, es el candelabro. Juan 8:12, aquí está el candelabro. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Cuando Él vino, ¿Él qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Lo primero que entraban a ver los sacerdotes y que miraban los sacerdotes cuando ingresaban al lugar santo era el candelabro, que nunca estaba apagado, siempre estaba encendido. La luz de Cristo nunca se apaga. No importa en el lugar donde tú estés, cuando tú llevas el evangelio, la palabra de Dios, estás haciendo brillar la luz de Cristo. Nunca se debe apagar. Tú eres un candelabro, tú eres la luz. En el lugar donde tú estés, habla de la palabra del Señor, no te calles. Hay muchos que necesitan la luz, están en la oscuridad y necesitan la luz. Mientras más oscuridad haya, entonces más fuerte debes brillar. Puedes darle un aplauso al Señor. Luego está la mesa de los panes de la preposición, que no sé si la tengan. Pero bueno, la mesa de los panes de la preposición que están aquí simboliza a Jesús, que dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, la palabra de Dios. Él vino a romperse por nosotros. Por eso cuando cenamos usamos el vino y el pan, su cuerpo. Y los panes de la preposición nos enseñan a que debemos deleitarnos en su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de vida, dice, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. En el tabernáculo todo simbolizaba el sacrificio de Jesucristo, que Él iba a venir. Luego tenemos el altar del incienso. En el altar del incienso miramos al mejor intercesor. Todavía no entra al lugar santísimo, pero el sacerdote se paraba ahí a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Son las oraciones de los justos, las oraciones de los santos, que suben delante de su presencia como olor grato, como incienso grato. Cuando tú oras, cuando tú abres tu boca y haces una oración, tu oración es escuchada en los cielos. Hay poder en la oración. Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. El altar del incienso. Nunca dejes de orar. Jamás dejes de orar. Nunca dejes de hacerlo. Cuando tú estás orando, estás quemando incienso delante de la presencia de Dios. Dios te trae, hay bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia. Y el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, empezaba a adorar y a adorar y a orar y a orar, a hablar con Él, hasta que podía entrar ante la presencia de Dios a través de una cortina. Esta cortina tenía 2 velos, era muy pesada. La parte de adelante estaban 2 querubines y era tan denso el velo, había otra cortina en la parte de atrás.
Y lo que había ahí era el arca del pacto. La cortina simboliza la necesidad de las lenguas angelicales para entrar ante la presencia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Habían 2 ángeles custodiando el lugar santísimo, bordados en oro, custodiando el lugar santísimo. Es importante que sigamos buscando y clamándole al Señor por ser llenos del Espíritu Santo. Ora en lenguas, háblale al Señor, porque solo así vas a poder también interceder. Y el lugar santísimo es donde está la misma presencia de Dios, que para los judíos era esta arca. Y todo el mundo, los enemigos del pueblo de Israel, al mirar cuánto cuidaban el arca, creían que esto era el amuleto del pueblo de Dios. El amuleto, su amuleto. Como a veces tú, tal vez en tu casa tengas tu pata de conejo, tus 3 ojos colgados, tu herradura, tu sábila viendo para allá, el mono viendo para la izquierda. Bueno, hay cada quien. Pero no es así. Dentro de esta arca, lo que estaban eran las tablas de la ley, las primeras, las segundas pues, porque las otras Moisés las rompió. Las segundas tablas donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una canasta del maná. Eso es todo. Si usted quiere saber más, el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 4 dice lo que había ahí adentro. No era algo tan importante, eran cosas de hombre, simbolismos. Su presencia no era el arca, era su presencia. Y la gente en el tiempo antiguo tenía esa idea, ¿no? Que el pueblo de Israel, al ser retirado esta arca, iban a perder, iban a morir, porque ese era su amuleto. Hubo un tiempo en el libro de Segunda de Samuel, se cuenta que hubo un tiempo en que, gobernando David entre esas guerras que tenían ellos, se robaron el arca. Los filisteos se robaron el arca, se la llevaron y dijeron: ahora sí que ahora sí que les vamos a matar a los israelitas, porque les hemos quitado su mejor tesoro. Y cuando fueron y abrieron y vieron lo que había ahí adentro, ellos se rieron, ¿no? Y dijeron: ¿qué es esto? O sea, pero si no es nada, ¿cómo esto puede ser tan poderoso? Claro que si usted lee la historia se da cuenta que luego le salieron un montón de tumores a todos aquellos que se atrevieron a tocar esta arca. Pero déjenme decirles que fue robada el arca de Israel. Y cuando fue robada el arca, de todas formas, el tabernáculo seguía instalado ahí en Gabaón. Seguía instalado. Y los sacerdotes seguían haciendo sacrificio, seguían lavándose las manos, seguían presentando la sangre. Eso me olvidé de decirles. El sacerdote entraba al lugar santísimo llevando la sangre del carnero y la regaba sobre el arca. Y ahí se terminaba el sacrificio. Entonces los sacerdotes seguían haciendo todo, aun cuando el arca ya no estaba, aun cuando la presencia de Dios ya no estaba, porque el arca simboliza la presencia. Y tal vez, y eso pasó mucho tiempo, la gente sabía que el arca ya no estaba, que la presencia de Dios se había ido, pero de todas formas seguía presentando sacrificios de expiación para sus familias, y los sacerdotes seguían haciendo. ¿No será que esto nos trae una lección para nosotros? ¿Cuánto estás tú, tal vez, predicando? Tal vez estás sirviendo, tal vez estás en tu ministerio y sigues haciendo lo mismo, pero hace mucho tiempo el arca ya no está en tu corazón. Hace mucho tiempo la presencia de Dios se fue
fue robada. O tú ya no buscas de la presencia de Dios y sigues haciendo lo mismo. Tal vez vienes todos los domingos y levantas las manos y cantas y saltas y lloras, pero su presencia ya no está contigo hace mucho tiempo. Su presencia fue robada. Mucho tiempo pasó Israel de esa forma. Los filisteos se robaron el arca. Pero dice la Biblia que pasó el tiempo y David dijo: hay que recuperar el arca. Entonces él dijo: yo amo el arca, y el arca simboliza la presencia de Dios, entonces voy a recuperar el arca. Y ahí está en 2 de Samuel. Usted puede ver la historia. 2 de Samuel. Pues David dice: vamos a recuperar el arca. Y lo primero que hizo, la primera cosa que hizo fue: vamos a construir un carro, el carro más bonito que haya. Porque recuerde que David era pastor de ovejas. Fue muy pobre. Y ahora él decía: o sea, Dios me ha dado tanto que yo voy a recuperar el arca de Dios y voy a darle toda mi riqueza, todo lo que tengo, todo. Mandó a hacer un carro el más bonito y trajo los animales, fueron becerros, los toros más grandes que habían, y los pagó y se fueron a traer el arca. Es más, que el arca ya solita se defendió, porque si usted lee la Biblia, nadie fue a pelear por ella. Los filisteos la entregaron, la pusieron ahí porque le salieron tumores por estar cogiendo esa arca, y ellos cogieron, y alguien por ahí les dijo: es que es la presencia de Dios y ustedes han faltado el respeto. Hagan, así como les han salido los tumores en su cuerpo, hagan unos tumores idénticos pero en oro, y pónganle ahí al ladito, y cojan unos bueyes y mándeles, y ahí que caiga donde tenga que caer esa arca y deshágase. El arca se defendió sola. La presencia de Dios no necesita defensa. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, no necesitas que nadie salga a defenderte. Dios es quien te defiende. Él es el mejor capitán, no pierde una batalla, aunque los demás digan lo que sea. Entonces David dice: voy a recuperar el arca. Y el arca estaba en la casa estaba por ahí, luego la pusieron en la casa de Obed-edom. Entonces fueron y recuperaron el arca, tomaron el arca y él la puso en este carro tan hermoso, tan bonito, y empezó a llevar el arca. Iban caminando y él iba haciendo sacrificio, pero en el arca por ahí hubo una piedra y uno de los bueyes trastabilló y casi se cae el arca. Entonces Usa, dice la Biblia, Usa, así se llamaba este hombre, Usa, para que no caiga el arca, pone su mano sobre el arca y muere. David se asusta y dice: ¿cómo? Yo estoy haciendo algo bien, estoy trayendo la presencia de Dios a morar en donde debe estar, estoy haciendo todo bien. Compré bueyes buenos, hice un buen carro, ¿y por qué muere? Y lo que era una fiesta se transformó en un velorio. Entonces David se asusta, toma el arca y la deja en casa de Obed-edom. Lo que le pasó a David muchas veces nos pasa a nosotros. No escuchamos la voz de Dios. Confiamos en nuestras habilidades para hacer las cosas. Tal vez Dios no quiere que hagas las cosas de la forma en la que estás haciendo. Y tú dices: no, pero esta es la mejor forma en la que debo enseñar a mis hijos el temor de Dios. ¿Le has escuchado a Dios lo que Él quiere de tu vida? David no fue ante Dios y le dijo: Señor, quiero traer el arca, ¿cómo lo hago? No, él dijo: bueno, a ver, vamos a hacer un arca, vamos a traer el arca, vamos a poner unos bueyes. Lo hizo a su manera.
La presencia de Dios no viene a tu manera. Tú puedes ayunar 40 días y 40 noches. Y Dios no hará la obra que tú necesites que haga. Tú puedes leerte toda la Biblia en un año, o menos también. Y Dios no actuará si tú no le escuchas, no aprendes a escuchar su voz. ¿Qué estaba haciendo de malo David? Estaba trayendo el arca, pero no lo estaba haciendo a la manera de Dios. Tal vez ya te rendiste. Te rendiste con tu esposa, te rendiste con tu familia, te rendiste en tu grupo en casa porque dices, no puedo, no soy bueno para esto, no me sale bien, yo quiero ser cristiano y no me sale bien, mejor ya no comparto a nadie, mejor me quedo callada, mejor primero yo me hago una buena hija de Dios y de ahí sí comparto a alguien. Y estás esperando y te has quedado estéril. Porque quieres hacerlo a tu manera. Ya cuando sea bueno, ya cuando sea buena, ya cuando pueda obedecer, ya cuando tenga un nivel de espiritualidad, no sé, super saiyajin, ¿qué quieren ser para compartir de la palabra de Dios? No es a tu manera, es a la manera de Dios. Pregúntale a Dios, ¿cuánto tiempo llevas batallando con el mismo problema? Y oras y ayunas y lees la Biblia y estás haciendo todo bien, pero no se soluciona tu problema. ¿Le has preguntado a Dios qué debes hacer? ¿Cómo debes hacer? ¿Cómo debes proceder? ¿Cómo debes actuar? Deja de solucionar tus problemas a tu modo. Empieza a entregar tu confianza en Dios, que Él sí lo sabe hacer y te va a ayudar de forma correcta. Amén. David entendió eso con la muerte de una persona. Espero que nosotros no entendamos eso cuando alguien se nos muera o cuando algo grave nos suceda. Si no entendamos con esta prédica, bueno, los demás entiendan como puedan. Entonces, David dice que intentó recuperar el arca por segunda vez. Y ahora sí se fue ante Dios y le dijo, Señor, voy a traer el arca otra vez. Pero ahora sí dime cómo es. Y yo quiero que ustedes miren esta parte. Todos los instrumentos que habían dentro del tabernáculo tienen estas astas. Todos. Si el instrumento era de oro, las astas eran de madera de acacia cubiertas en oro. Si el instrumento era de bronce, las astas eran de madera de acacia cubiertas de bronce. Y todas debían ser cargadas así, en hombros del sacerdote, no en carros. Cuando el pueblo de Israel se movía de un lado al otro, el tabernáculo iba primero y los levitas, los sacerdotes, tomaban todas estas cosas en sus hombros y caminaban. Que no tenían caballos, sí tenían, pero ellos no las dejaban que cualquiera arrastre estas cosas, estos instrumentos. Ellos las cargaban en sus hombros. Se cansaban, cambio de lugar. Por eso era una tribu completa la que estaba encargada de cargar y de cuidar las cosas del tabernáculo. Y era una honra, era muy honroso. Entonces ellos se dividieron el trabajo, pero siempre tenían que cargar estos instrumentos en el hombro. Dios quiere el contacto personal contigo. Él no quiere que tú mandes a decir las cosas. Él quiere que tú tengas contacto con Él. El Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que tú ves, te está buscando y quiere tener un contacto personal contigo. Por eso es que no mandaban estas cosas en un carro. Eran los levitas los que tocaban con sus hombros y los cargaban. Siempre Dios quiso el contacto personal con los seres humanos. Entonces David entendió
David entendió que no es que hay que mandar a hacer cosas. A veces tú y yo pensamos que podemos ser buenos creyentes porque damos buenas ofrendas, porque hacemos las cosas con excelencia, porque tenemos un buen equipo de sonido aquí, de audio aquí en este lugar, que porque, no sé, tenemos unos edificios grandes. Sí, y su presencia. Está bien ser excelentes, está bien trabajar y que en tu ministerio estés, está bien hacer una planificación, está bien que tú te reúnas con tu pareja ministerial y tengan un lindo grupo en casa, está bien que tú planifiques en la noche qué es lo que te vas a poner el domingo en la mañana, tengas todo listo y vengas temprano a casa, a la casa del Señor, está muy bien. Pero ¿cuánto contacto personal con el Señor tienes en la semana? ¿Cuánto buscas? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees de la Biblia? Si no, solamente serás un tabernáculo en el que se hace todo, pero su presencia ya no está ahí. Dios quiere tener contacto personal contigo. Él necesita. Entonces David lleva el arca. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 12. Dice la Biblia que David entiende que Dios quiere un contacto personal. Y dice, no voy a llevar el arca a tu modo, a mi modo. Voy a llevar el arca a tu modo, Señor. Y entonces toma a los levitas y les dice, a ver, ustedes, vamos a traer el arca de la casa de Obed-edom. Que esa es otra historia que usted debe saber. Obed-edom fue muy inteligente y él sabía que la presencia de Dios era muy importante. Entonces le hizo un lugar, un espacio especial y adoraba al Señor ahí. Y Dios le bendijo muchísimo. Pero bueno, pasó y dice que David llamó el versículo 12, por favor, de segunda de Samuel. Si tienen, mejor. Y David tomó no creo que tiene. Tomó tomó a los levitas y fue con el arca. Y dice que daban 6 pasos. ¿Sabe cuánto se demorarían en llegar? Daba 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sacrificio. Y venían los levitas, mataban el buey y cogían la sangre, oraban, todo. Y David danzaba, hacía música aquí. Y después decía, vamos a continuar. 6 pasos más, otra vez, otro sacrificio, así hasta llegar a la ciudad de David, dice la Biblia. No sabemos cuánto se demoraría. Y dice que el propio rey dijo, yo voy a ir en persona a traer esa arca. Y se fue él en persona. Y cuando el arca entraba, David ya no la quiso poner allá en Gabaón donde estaba el tabernáculo. Él dijo no, porque allá en Gabaón la van a esconder en el lugar santísimo. Y ya no voy a poder ir yo a adorar. Yo me voy a tener que quedar afuera en el atrio, porque aunque él era el rey, él no podía entrar, solamente el sacerdote. Entonces David dijo, no la voy a llevar a Gabaón, la voy a llevar a Sinaí. Y allá en el monte Sinaí, David tomó el arca. Y quiero que ustedes puedan poner cómo era el tabernáculo de David. David tomó el arca y la puso ahora sí en medio del pueblo y todos la podían ver. Ahí estaba. Y todos podían adorar. Y David en ese día que llegó, él iba llegando con el arca y dice que se zafó. Venía tan cansado, danza y danza y danza y danza, porque venía tan contento de traer la presencia de Dios. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no le importaba nada, solo su presencia.
y era el rey y podía haber estado sentado esperando que traigan el arca. Pero él se despojó de todo lo que tenía, porque él decía, mi vida estaba planificada para morir tras las ovejas. Pero Dios en su infinita misericordia me sacó del rebaño, me sacó del redil, me limpió, me ungió como rey. Y no sabiendo nada de batalla, gané tantas batallas y ahora soy rey en Israel. Él estaba muy agradecido con Dios. Yo no sé cuál sea el contexto de tu vida. Yo no sé de dónde tú vengas. Pero si tú te pones a pensar de dónde te sacó Dios, yo creo que solamente puedes decir gracias, 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 gracias. Tal vez hoy pudiera estar muerta si Él no me hubiera rescatado. Tal vez tú pudieras estar muerto si Él no te hubiera sacado de donde te sacó. Tal vez no tuvieras la familia que tienes, tal vez no tuvieras el trabajo que tienes, tal vez no fueras nadie. Mas Dios, cuando todo estaba en contra, cuando las estadísticas de tu vida estaban en contra, te sacó de donde estabas y te hizo rey y sacerdote. Ya no eres extranjero, ya no eres extraño, eres hijo. Por eso es que David, dice la Biblia que entraba. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel. Capítulo 6. Y dice que David entraba y danzaba, el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Eso es un punto aparte. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Mire cómo apreciaba David la presencia de Dios. Y sí usó sus recursos también, porque sí es importante la excelencia. Sí es importante que tengamos lindos edificios, buenas sillas, buena atención a nuestros niños, lugares cómodos donde ellos estén. Sí es muy importante también que haya un buen sistema de sonido, que manejemos redes sociales, que haya excelencia en el servicio. Es muy importante. Pero eso no puede estar solo. Eso debe estar combinado con su presencia. Sí es importante. Sí es importante que te reúnas con tu pareja ministerial y planifiques y consolides y visites. Pero también es importante que te reúnas a adorar, a orar, a ayunar, a clamar a Dios. Porque entonces no estás haciendo nada. Hay algo principal que Dios nos pide. David quería traer el arca, pero él la quería traer, nada más. No se dio cuenta al principio que era la misma presencia de Dios y no le guardó el respeto que se merecía. Parecía aparentemente que sí, pero no. Entonces esta vez llega el arca y David la pone en el tabernáculo, que después es llamado en la Biblia el tabernáculo de David. Y la gente adora al Señor y la gente canta porque ya la puede ver, porque puede ver, está para todos. El arca estaba para todos. Ya no era exclusividad del sacerdote, el arca era para todos.
Y miren cómo cuando nosotros adoramos y tenemos un corazón de adorador, podemos cambiar las cosas, cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Dios había dicho a Moisés: solo el sacerdote puede entrar, solo el sacerdote puede hacer, nadie más. Y de la tribu de Leví, los hijos de Aarón serán consagrados, y de ahí de generación en generación ellos van a ser los que me sirven. Punto. Nadie más podía hacerlo. Pero resulta que aparece David, un pastorcito que enamora el corazón de Dios y que ama tanto su presencia, que aunque es rey y es llamado para administrar al pueblo, Él pone el arca ahí y Dios se lo permite. No se enoja con David por haberla puesto delante de todos, porque antes David tenía que estar afuera en el atrio esperando al sacerdote que le diga que todo estuvo bien. Pero ahora David solo tenía que llegar y mirarla y y mirar el arca y adorar y bendecir el nombre del Señor. Había contacto. Dios está esperando tener contacto contigo. Hay una transformación cuando sabemos adorar al Señor, cuando tenemos respeto por su presencia. Dios transforma. Que la excelencia no sea excusa para hacer lo que nosotros queramos. Que usemos la excelencia para preparar un lugar para que Dios reine y para demostrar, no para demostrar lo que sabemos hacer, sino para preparar un lugar para que Él reine. Ahí en tu grupo en casa, actúa con excelencia, pero prepara ese lugar para que Dios sea glorificado. En tu vida, busca de Dios, busca su presencia todos los días, está bien, pero prepara ese altar para que Él se glorifique. Él te puede usar en el transcurso de la semana. Siempre va a haber alguien que necesita una palabra. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dios le permitió a David que deje expuesta su presencia y no se enojó con él, porque David cambió los instrumentos que habían en el tabernáculo por personas. Los panes, el incensario no eran necesarios, porque la gente se acercaba a orar en persona. Y a Dios no hay nada más lindo, más hermoso que escuchar nuestra voz. El timbre de nuestra voz es la canción celestial más preciosa en los cielos. El timbre de nuestra voz al levantarnos y decirle: gracias, Padre, por este día, es lo mejor que puede escuchar Dios. Por eso debes orar. Ya no era necesario tanto instrumento, porque Dios quiere tener contacto contigo. Ya podía estar delante de Él todo el mundo. No necesitaba un levita. Y aunque David era de la tribu de Judá y no de Leví, podía acercarse y podía adorar todo lo que quisiera hasta que se cansara también. Aunque creo que David nunca se cansaba de adorarle. Dios fue conquistado por el corazón de David. Por eso, aunque dijo: nadie puede acercarse, solo los levitas, al mirar el corazón de David y al mirar lo que él hizo, Dios le permitió.
Y si nosotros leemos en la Biblia dice que en los postreros días Él restaurará el tabernáculo de David. No el de Moisés, el de David. Porque el tabernáculo de David reemplazaba los instrumentos por las personas. ¿Y qué es lo que Dios más ama en este mundo? A las personas, a ti y a mí. Somos su debilidad. Por eso no destruye este mundo, porque tú y yo estamos aquí. Por eso es que Dios quiere restaurarla. ¿Y sabes qué? Tal vez los restauradores de piezas o de pinturas, hay algunos que son tan buenos que uno no se da cuenta que tal parte es restaurada. Pero Dios es tan excelente restaurador que no deja una pieza como estaba en el inicio, sino la deja mejor, la mejora. Ageo capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Israel estaba muy triste por la destrucción del templo, pero Dios le da una palabra a Ageo y le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez eres de los que vienes religiosamente a la iglesia, pero hace mucho tiempo su presencia ya no está. Y presentas sacrificio y sigues yendo a tu grupo en casa, abres tu grupo en casa o tal vez sigues leyendo la Biblia, pero hace mucho tiempo su presencia ya no está contigo. Tú ya no sientes su presencia, ya no sientes su amor por ti, ya no escuchas su voz hace mucho tiempo. Pero déjame decirte que hoy Dios te dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú empiezas de todo corazón a buscarle, si tú empiezas a honrar su presencia en tu vida, entonces la gloria postrera será mayor que la primera. No te pongas triste a decir: ay, es que si yo hubiera sabido antes, ay, es que si yo hubiera corregido mi vida antes, o yo llegué muy tarde a Cristo, o ya he cometido tantos errores que ahora tal vez ya Dios no me escuche. No, la gloria postrera es mayor que la primera. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Dios es bueno. Cuando Cristo vino al mundo, Él transformó todo. Él transformó todo, incluso la adoración. Incluso transformó la forma de adorar. Él no fue al templo mucho. Su ministerio inició leyendo el libro de Isaías, porque le dieron la palabra a leer. Pero él no predicaba mucho en el templo, porque le daba iras. Creo que le daba muchas iras de cómo la gente no podía entrar, no podía adorar, y tenía que conformarse con que un grupo de personas lo hagan por ellos. Ahora tú y yo, después del sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y eso, cada vez que tú te olvides o te dé pereza de buscar su rostro, recuerda que antes no podías hacerlo. Debías ser de un linaje especial. Debías ser alguien importante para poder entrar al lugar santo. Ahora ese uno, ese único Jesucristo y su sangre preciosa nos dio la apertura para entrar ante el trono de la gracia y adorarle. Su sangre preciosa nos ahorró bastante tiempo y bastante espacio en nuestra vida. Imagínense estar criando ovejas todo el tiempo para poder llegar a Cristo. Pero hubo un cordero inmolado, Jesucristo, que pagó el precio por nosotros.
Ahora adórale con alegría. Adórale. Ya no aparentes más. Creo que Jesús por eso se molestaba mucho y decía: ese templo que ustedes ven ahí, yo lo voy a destruir. Porque no, está lleno de religiosidad, está lleno de muchas cosas, pero no está lleno de mi presencia. Es tiempo de llenarnos de su presencia. Todo lo que sabes hacer está bien. Lo hábil que eres está muy bien. Usa eso en beneficio del avance del reino de los cielos. Pero nunca confíes en eso. Confía en la presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios en tu casa, si no está la presencia de Dios en tu vida, si no está la presencia de Dios en la iglesia, entonces no estamos haciendo nada. Seremos como un tabernáculo vacío. Honra su presencia y adoremos a ese único Dios, a ese único Señor y Salvador que nos hizo aceptos delante de su presencia. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Creo que esa es una suficiente razón para adorarle. Gracias, Señor Jesús. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendir